chicos, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda el profesor Pedro. El día de hoy vamos a continuar con las clases de Historia Universal y como ustedes recordarán, el tema que estamos viendo es el tema de esclavismo y hemos entrado digamos, a la etapa del esclavismo donde podemos encontrar el auge del esclavismo propiamente dicho. La semana pasada o la clase pasada hemos iniciado el tema de Grecia. Hemos hablado de su sociedad, su política, sus principales polis griegas. Ahora tú ya sabes a qué me refiero cuando digo poligriega, ¿cierto? Y hemos hablado algunas características así algo rápido de Grecia. Hoy nos toca hablar de Grecia nuevamente, pero la segunda parte. Y si vamos a hablar de Grecia, tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver bastante su evolución histórica. Si tú recordarás, la clase pasada hemos dicho que Grecia va a tener principalmente 4 periodos históricos. Cuando se inicia, ¿cierto? Cuando se da el proceso de expansión y cuando se da el periodo clásico, donde se va a dar la formación y la consolidación de las polis griegas, cuando las polis griegas se establecen definitivamente en un determinado territorio. Bueno, tenemos que hablar de otros 2 periodos más. Esos periodos se van a llamar el ciclo de Pericles y el otro periodo se va a llamar el periodo macedónico, que también son griegos. Pero antes de hablar del siglo de Pericles, tenemos que hablar de las guerras médicas. Este suceso es sumamente importante para entender el ciclo de Pericles, que fue el periodo histórico más importante de mayor auge que vivieron los griegos, ¿ya? Así que comencemos con las guerras médicas. ¿Qué cosas fueron? Fue un enfrentamiento, ¿cierto? Un enfrentamiento bélico que se dio entre el imperio persa. Ya hemos visto del imperio persa, hemos hablado de Darío I, de Ciro el Grande, de Darío III, ya lo hemos visto así algo rápido, clases anteriores. Bueno, aquí se van a entrelazar la historia de los persas con los griegos. ¿Qué cosas fueron las guerras médicas entonces? El enfrentamiento del imperio persa. Miren, todo esto que está de rojo fue el imperio persa. Este imperio persa se enfrentó a las polis griegas que se encuentran aquí en la península de los Balcanes. ¿Se recuerdan? Eso fue las guerras médicas. Se dio entre los años 490 a 449, aproximadamente unos 40 años se dio este enfrentamiento y se denomina guerras médicas. Bueno, algunos dicen sencillamente porque se enfrentaron en el mar Mediterráneo, pero otros establecen que se dicen guerras médicas porque los griegos bautizaron de esta manera estas guerras porque los griegos llamaban a los persas medos. Y si tú recordarás, cuando hemos hecho la clase de los persas, recordarás que los persas fueron los primos hermanos de los medos y después de su unificación recién se va a dar la formación de este gran imperio llamado los persas. ¿Está bien? Entonces, eso fueron las guerras médicas. Sí, fue un enfrentamiento que duró casi 40 años entre este vasto imperio, el tercero más grande del mundo, imagínense, contra las polis independientes autónomas griegas. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Cuál fue el pretexto? Miren, hay que ser realista. Muchos dicen que se tiene que analizar las causas. Obviamente, las causas son las que van a originar el conflicto, lo que realmente es, lo que en el fondo realmente motivó a este enfrentamiento. Pero una persona no pelea con otra de la noche a la mañana, siempre tiene que haber algo que lo motive a enfrentarse, un resentimiento, un rencor, una envidia, por decirlo de esa manera, pero para que salte el enfrentamiento tiene que haber un pretexto, tiene que ser la gota que derrame el vaso para que comience todo este enfrentamiento. Bueno, el pretexto fue la sublevación de la colonia jonia en Mileto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Miren chicos, vamos aquí al mapa. Todo este territorio de rojo fue el imperio persa.
Incluso algunas regiones de los griegos también formaron parte de este territorio. Por más que eran de descendencia griega, formaron parte del imperio persa. ¿Está bien? Las polis griegas no estaban de acuerdo con eso, no estaban de acuerdo que muchas poblaciones griegas estén dentro del territorio de los persas. Es por eso que muchas polis griegas, principalmente las más importantes, siempre financiaban o siempre intercedían de manera directa o indirecta para que estas colonias se independizaran. Bueno, Mileto, una poli que estaba bajo el gobierno de los persas, también fue una de esas polis que fue intercedida principalmente por Atenas. Atenas le ayudaba económicamente para que buscara de una manera u otra su independencia de los persas. Eso fue el pretexto que los persas usaron para iniciar la guerra. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, la rivalidad económica, comercial entre los griegos. Recuerden que la poli griega, su principal economía fue el comercio, y bueno, los persas también fueron comerciantes, así que hubo una rivalidad entre estas dos grupos humanos, por decirlo así. Política, bueno, los persas manejaban una política de una monarquía absolutista, donde el rey tenía todo el poder, ¿cierto? Mientras que los griegos, algunos griegos, no manejaban esta forma política. Otra causa fue la ideológica. Bueno, los persas siempre tenían miedo de que esa forma de pensar de los atenienses, llamado democracia, se pueda expandir dentro de su imperio, y que con el tiempo el poder del rey sea debilitado. Es por eso que también los persas sentían la necesidad de eliminar a los griegos y conquistarlos, ¿no? Y eliminar todo tipo de democracia en ese entonces. Bueno, se dieron 4 guerras médicas, chicos, ¿ya? Perdón, 3 guerras médicas que estoy hablando. La primera guerra médica fue en el año 500 al año 490, 10 días duró. Este enfrentamiento fue liderado por el rey Darío I, el rey más grande, por decirlo así, el rey mucho más poderoso, con quien se alcanzó su máxima expansión territorial persa. Con Darío I es el que va a iniciar este afán de conquistar a los griegos. La única poli griega que va a participar en esta guerra va a ser Atenas, y que afortunadamente en la batalla de Maratón va a terminar derrotando a los persas. ¿Está bien? Se va a dar una segunda guerra médica, esta vez por el hijo de Darío I, Jerjes I, quien va a organizar una gran expedición. Muchos dicen que algo de 100.000 soldados persas van a entrar al territorio de los griegos y van a invadir a Esparta primero, y van a derrotar al rey Leonidas en la batalla de las Termópilas, y luego van a entrar a Atenas y lo van a incendiar. Pero después de muchos años de ocupación de parte de los persas en territorio griego, los griegos van a realizar una alianza entre las polis griegas, y en la batalla de Salamina, Platea y finalmente en la batalla de Misela van a ser derrotados definitivamente los persas. Al final va a haber una tercera guerra médica. Esta vez el encargado de enfrentar esta guerra médica va a ser el rey persa Artajerjes, ¿ya? Que esta vez no va a enfrentar a una poli griega, sino va a enfrentar a toda la poli griega unificada en una confederación, la confederación de los Delos. ¿Y quién va a liderar esta confederación que va a agrupar a todas las polis griegas? Va a ser liderada por la poli Atenas, y el principal o jefe supremo de este ejército va a ser Simón, quien va a liderar una flota de barcos griegos, va a llegar a Persia, ¿cierto? Va a derrotar a los persas, y en la última batalla llamada Eurimedonte, el rey persa va a tener definitivamente que firmar la paz. Es por eso que la paz se va a llamar la paz de Simón. Con la paz de Simón se pone fin a las guerras médicas. ¿Qué consecuencias trajeron? Miren, esto es importante. El imperio persa va a decaer,
De todas maneras, otras regiones de este vasto imperio, al ver que los griegos, una civilización muy pequeña, derrota a un vasto imperio, le va a servir de inspiración, y muchas otras partes de de las regiones de este vasto imperio van a terminar independizándose. ¿Ya? Otra cosa importante es la supremacía ateniense sobre los griegos. Como Simón, que es un ateniense, va a ser el que firme el tratado de paz, todos los beneficios económicos va a recibir Atenas. ¿Ya? Otra cosa importante, otra consecuencia va a ser el intercambio cultural entre los griegos y los persas. Muchas cosas que los persas sabían y que los griegos no, van a terminar siendo difundidas en Europa. Y lo mismo va a pasar, los europeos van a difundir muchas cosas a los persas. Se va a dar un intercambio cultural que va a ayudar a mejorar la cultura de Europa y Asia. ¿Está bien, chicos? ¿Qué cosa fue el ciclo de Pericles? Que va desde el año 460 hasta el 429 a.C. Miren, chicos, Pericles fue no digamos un rey, porque no lo fue, recuerden que en Atenas no hay reyes, sino fue un gran orador, un gran gobernante. ¿Está bien? Se le conoce como el siglo de Pericles, al siglo de Pericles se le conoce como la edad de oro griego. ¿Por qué? Porque en este periodo Pericles va a ser, con todo el dinero, con todas las riquezas que obtuvo los atenienses después de la derrota de los persas, ¿cierto? Con todo el beneficio del comercio, ya que los persas habían sido derrotados, ahora todo el comercio le pertenecía a los atenienses. Esa abundancia, esa bonanza de riquezas que trajo la victoria ateniense ante los persas, se va a reflejar en su economía. Es por eso que Pericles va a ser conocido como uno de los más grandes gobernantes, por decirlo así, de los griegos. En su periodo, llamado la Edad de Oro, van a aparecer estas obras. Mira, se va a otorgar pago a los empleados del Estado, ley de mistofonía. Por primera vez, aquellas personas que participaban en el Estado como senadores, alguaciles, administradores, jueces, van a recibir sueldo. ¿Por qué razón? Porque ya había plata, pues. Disminuye el poder de la nobleza. Recuerden que la democracia buscaba eliminar a la nobleza, y con esto Pericles fue un demócrata, así que siempre buscó eliminar a la nobleza. Estableció nuevas colonias en la Magna Grecia, expandió territorio. Muchas colonias que antes le pertenecían a los persas van a terminar independizándose gracias a la ayuda económica de los atenienses. La consolidación de la democracia. Esto es importante. Los atenienses van a querer que su forma de gobierno sea difundida en todas partes. A todas las polis griegas les van a ayudar económicamente con una sola condición. La condición es que modifiquen su forma de gobierno, dejen la aristocracia, la monarquía, dejen todos esos otros tipos de gobierno y adopten la democracia dentro de sus polis griegas. Tú dirás, profesor, pero eso está bien. Claro, en cierta parte la democracia era buena, sí, pero ¿qué pasaría con aquellas polis que no estaban de acuerdo con esta forma de gobierno? Por ejemplo, Esparta. Es por eso que en este ciclo de Pericles, que fue el auge de los atenienses, muchas otras polis griegas veían con recelo a los atenienses. Ya, chicos, ahora vamos a ver las consecuencias que trajo el siglo de Pericles. Ahora, chicos, veamos las consecuencias que trajo este siglo de Pericles, ¿ya? Miren, para ser sincero, fue un gran siglo, fue el auge económico de Atenas. Eso es verdad, nadie lo discute. Todas las riquezas o todo el comercio que antes manejaban los persas recayó en manos de los atenienses. Así que los atenienses desarrollaron un gran poder económico en estos casi 20 años de gobierno de este tal Pericles. Pero ese auge económico se difundió, fue visto en diferentes sectores, principalmente en lo cultural. Cuando hablamos del ciclo de Pericles, hablamos principalmente del desarrollo cultural de muchas ciencias.
como por ejemplo la filosofía, aparecen los pensadores como Platón, Aristóteles, la historia con Heródoto, ¿no? Heródoto, el padre de la historia, la medicina con Hipócrates, la geografía, la arquitectura, en fin, cuando hablamos del siglo de Pericles, hablamos de la edad de oro griega, y no solo en Grecia, sino que se va a difundir a diferentes lugares del mundo, incluso hay gran parte de Europa, gran parte de África, principalmente Egipto, y otras partes como Asia, cercano y medio, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el ciclo de Pericles no fue cualquier cosa, fue un periodo muy importante para la historia del mundo, ya que aquí se van a sentar las bases de las futuras ciencias que hoy día nosotros conocemos. Pero también tuvieron consecuencias negativas. Por ejemplo, muchas polis griegas temieron a este auge económico griego, ya que veían con peligro su independencia. Muchas polis griegas se unieron a esta forma de pensar de los atenienses. Obviamente, Atenas financió mucho de sus aportes culturales, Atenas financió mucho de su desarrollo. Es por eso que en cierta medida estas polis que fueron beneficiadas con este financiamiento ateniense le debían mucho, y entre eso su cambio de gobierno, dejaron de ser dictadores, dejaron de ser oligarcas, ¿cierto? Y se volvieron demócratas. Muchas de las polis griegas vieron temeroso este auge ateniense. Es por eso, y una de esas fue Atenas. Es por eso que se va a desatar la guerra del Peloponeso. Y chicos, hay que hablar ahora de la guerra del Peloponeso. ¿Qué cosa fue la guerra del Peloponeso? Fue el enfrentamiento entre las polis griegas, principalmente la espartana, la poli Esparta, que lideró a la Liga del Peloponeso, juntó a todas las polis griegas que estaban en contra de los atenienses y fundó la Liga del Peloponeso, y se enfrentó contra Atenas, que obviamente tenía superioridad marítima. Recuerden que eran comerciales, y Atenas lideró la Liga de los Delos, donde agrupó a todas las polis griegas que sentían simpatía a su tipo de gobierno. Se enfrentaron aproximadamente unos 29 años. La causa, bueno, ya sabemos, pues la lucha por la supremacía entre Atenas y Esparta, ¿no? Había siempre una rivalidad entre los dos. El deseo de Esparta de enfrentar el expansionismo ateniense, principalmente la democracia, ¿no?, que estaba llegando a diferentes regiones y rincones de los griegos. Así que lo veían con una forma de agresión ideológica, por decirlo de esa manera, ¿no? El conflicto comercial entre Atenas y Esparta también, ¿no? Obviamente Atenas lo superaba bastante Esparta cuando hablamos de comercio marítimo. El pretexto fue la sublevación de Corciria contra Corinto. Bueno, ambos fueron polis griegas que apoyaban a diferentes polis griegas que, digamos, lideraban una determinada liga, ¿no? Por ejemplo, Corciria era una poli griega que estaba más, digamos, familiarizada con Atenas, mientras que Corinto fue una poli griega que estaba más familiarizada con Esparta. Y al darse estos conflictos entre ellos, se podría decir que ellos fueron los que iniciaron el conflicto llamado Guerra del Peloponeso. Obviamente estas dos polis griegas tuvieron que saltar a favor de cada uno de sus, por decir así, allegados, y se inició la guerra, ¿no? El desarrollo. Existieron 3 guerras del Peloponeso. La primera se denomina guerra arquidámica, ¿ya? Este enfrentamiento se va a iniciar en la ciudad de Atenas. Los espartanos van a comenzar con este enfrentamiento. Atenas va a luchar contra los espartanos, va a parar su avance, pero desafortunadamente no va a poder conseguirlo. Pero la historia dice que en este periodo los atenienses tuvieron ayuda divina. ¿Por qué razón? Porque justo en este periodo salta una peste
una peste que termina aniquilando a gran parte de la población ateniense, pero los espartanos que estaban invadiendo Atenas, para evitar ser aniquilados por esta peste, también terminan retirándose. Al final se firma la paz de Nicias, ¿ya? Que va a durar unos 50 años de paz, pero desafortunadamente los espartanos no van a cumplir esos 50 años. Se va a dar el segundo periodo, la expedición a Sicilia. Los espartanos no respetan el tratado de Nicias por no estar de acuerdo con algunos puntos. Obviamente, la derrota de los atenienses fue abrumadora. Aquí los espartanos derrotan definitivamente en Sicilia a los atenienses y le quita todo tipo de interés, o mejor dicho, lo expulsa de todas sus ambiciones en esta parte del Mediterráneo a los atenienses. El tercer periodo fue la guerra de Celia, fue el último enfrentamiento. En esta parte de aquí los persas, miren, los persas que todavía existían pero estaban débiles, en represalia, porque recuerdan que Simón fue un ateniense y les hizo firmar una paz, un tratado que los perjudicó, ¿se recuerdan? Bueno, en represalia los persas se juntan a los espartanos y comienzan a enfrentarse a los atenienses. ¿Ya? Desafortunadamente en Egospótamos fue la última batalla donde se enfrentaron los persas con los espartanos, aliados ellos dos contra los atenienses. Y al final definitivamente los atenienses tuvieron que rendirse, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo la guerra del Peloponeso? La hegemonía de la Esparta en Grecia. Aunque esto está en veremos, para mí no fue así. Para mí esta guerra del Peloponeso, calambre de la lengua, esta guerra del Peloponeso, chicos, no fue una victoria ni de Esparta, ni de Atenas, ni de los persas. Al contrario, esta guerra del Peloponeso ocasionó el debilitamiento de todas las polis griegas. Así de sencillo. Se enfrentaron durante casi 40 años. Imagínate cómo terminaron las polis griegas. Realmente en una gran crisis económica. Los persas se recuperaron, ojo, con esta victoria los persas recuperaron gran parte de su prestigio y gran parte de Asia Menor se volvió a unificar bajo el dominio de los persas, con su rey Darío III, pero obviamente no va a tener todavía el esplendor que tuvo años anteriores antes de las guerras médicas. Y otra consecuencia ya les dije, ¿no? El debilitamiento de las polis griegas. Pero chicos, todas las polis griegas participaron en estos casi 100 años de guerra. Imagínense, las guerras médicas y ahora las guerras del Peloponeso. Imagínense, casi 100 años de guerra. ¿A qué sociedad no lo debilita eso? Todas las polis griegas fueron debilitadas, excepto una poli griega que muy raras veces participó en estos dos enfrentamientos. ¿Cómo se llamó esa poli griega? O bueno, no hay que decirle poli griega, sino a esa civilización de origen griego también, porque fueron griegos. ¿Se recuerdan cómo se llama esa sociedad? Macedonia. En este tiempo, Macedonia, que no se va a enfrentar ni en la guerra del Peloponeso y que solo participó en algunos enfrentamientos en las guerras médicas, se fortaleció en estos 100 años y en estos 100 años va a iniciar su proceso de conquista, aprovechando que las polis griegas estaban débiles. Así que la próxima clase vamos a ver Macedonia y obviamente el imperio macedónico. Ya chicos, la tarea que les voy a dejar es ver el video y copiar la clase, nada más. Ya chicos, cuídense, hasta pronto.